¿Qué ya se bueno, No, si ya lo devolviera del compadre. Ya. Ya, a ver, entonces habíamos quedado en que después de la ruptura del año 72 en La Haya hasta el año 77, si bien se configura toda una matriz política que ya uno puede hablar que es como propiamente libertaria, el desarrollo en términos internacionales o de coordinación internacional, el año 77 llega a su fin, ¿ya? El anarquismo decae como perspectiva estratégica hegemónica en términos internacionales. Luego se abre el periodo de los años 80, que como ya habíamos visto acá también en los cursos, del ascenso de las sociales democracias, y se cumple más o menos la profecía que había colocado Marx en el tapete de desplazar el eje de la revolución internacional de Francia a Alemania, que es algo bastante discutible considerando que la revolución alemana nunca pasó tanto. Y fue la gran, por lo menos desde Rosa Luxemburgo, varios otros, que fue el gran problema de por qué la revolución en Europa en el siglo XX no se realiza, ya porque fracasa la revolución rusa, que se tiene con el problema de la revolución alemana, que también es coherente, como habíamos dicho, tomando las palabras del compañero de ahí, con las apreciaciones que ya tenía Bakunin con el movimiento así político socialdemócrata alemán, que después tiene una especie de réplica media recalcitrante igual con Kropotkin, y una discusión que hay ahí en el 14, pero lo vamos a ver después. El 77, último congreso, Bavier, en verdad después de eso no pasa mucho, por lo menos en términos internacionales, pero sí el año 1881 hay un congreso en Londres de ya puros anarquistas, se quiere decir, donde las figuras predominantes ahí eran Kropotkin, Reclus, quizás Malatesta, y ahí aparece la famosa idea de la propaganda por los hechos, y que cubre toda la década, por lo menos entre el 81 y el 90. Había una cita que es bastante interesante, que la cita que lo coloca Guérin, este es un librito también que es bien útil así como introducción, se llama El anarquismo, de Daniel Guérin. Es un texto que tiene varias ediciones, esta es la última que salió, que la sacó los argentinos, que están editando como locos, que se llama Utopía Libertaria. Es un libro barato, sale en 3 lucas, 3.500, está en internet, en PDF, lo pueden descargar, y como texto introductorio al anarquismo puede ser interesante. Yo lo recomiendo, y yo también lo leo, es súper bueno. Como un odontólogo. ¿Ah? Yo a mis pacientes les recomiendo que claro. Es que Utopía Libertaria me paga por cada libro, entonces hay que recomendar. Él citando a Kropotkin, dice, esto es lo que dice Kropotkin, a propósito, antes del Congreso del año 81, unas proclamas en el año 80, dice: la revuelta permanente mediante la palabra, el impreso, el puñal, el fusil, la dinamita, todo lo que no sea legalidad es bueno para nosotros. Esta cita es súper ilustrativa respecto de cuál es el ánimo que cruza allá el anarquismo constituido como ismo, por decirlo, como ideología propiamente tal, en esos años. En ese congreso, el año 81, claro, los debates son en torno al problema insurreccional, ahí la línea más dura, porque ya habían antecedentes, por lo menos entre el 74 y el 77, que son los movimientos insurreccionales en Italia, desde los italianos, ¿ya? Y ahí lo que predomina, insisto, entre toda esa década es el problema de la propaganda por el hecho, en un contexto que ya habíamos explicado, el anarquismo retrocede o se desarraiga, por decirlo de alguna manera, del movimiento social propiamente tal. En mi opinión, esto puede ser polémico, ahí se instala una matriz, se instala una corriente, ya que no desaparece con la reintegración del anarquismo en el movimiento social, en la figura del sindicalismo revolucionario o el anarcosindicalismo, sino que sigue, ya, y se cristaliza en lo que se va a llamar después el anarquismo individualista. De hecho, en esa década aparece algo que nadie había considerado hacia atrás, se reivindica la figura de Max Stirner,
¿ya? Que es este tipo que componía a los hegelianos de izquierda y que era amigo de Marx, Engels, o bueno, no, era del círculo, no sé si Marx y Skinner se conocieron, pero sé que Engels y Skinner se conocieron. Ah, ¿se conocieron? Sí, eran compañeros. Claro. Bueno, en estos años, sobre todo en Alemania, de hecho, y eso también no es menor creo yo, entra la figura si bien potente de Marx y Skinner. De hecho, ya entrado el siglo XX hay un texto de Rudolf Rocker, que va a ser después como el papi del anarcosindicalismo, que se llama Anarquismo y Organización, que es un texto a propósito de ese problema o de ese debate que se inicia en esa década. No me acuerdo específicamente cuándo se reedita el libro de Stirner, pero obviamente se transforma en uno de los pilares, así como de cabecera, de esta corriente que se abre en este contexto histórico particular. ¿Ya? Nietzsche también era un icono. Lo leía. Sí, digamos. Sí, también. Sí, también. Entonces, entre Nietzsche y Stirner no hacen uno, pero da lo mismo. Para los anarquistas en esa década, por lo menos, eran así referentes. Pero es importante entender el contexto social y cómo esa figura, porque, o sea, pareciera ser que no solamente se trata de cuerpos doctrinales, sino que figuras políticas que se repiten muchas veces después en contextos muy similares. ¿Ya? Entonces, yo creo que hay que verlo más de esa perspectiva que desde un tema así propiamente doctrinal. Pero hay que decirlo que efectivamente el anarquismo individualista se configura ahí en esa década. ¿Ya? Bueno, esa triste década de los años 90, de los años 80-90, termina con, así, por lo menos, qué sé yo, el año 1895, pero sin embargo, uno lo puede, 1905, con un texto de Pelletier, un francés, pero antes incluso ya hay retracciones respecto de la decisión de todo como de todos esos años, que de hecho el primero que se retracta también es Kropotkin, de nuevo. Dice, no, ahora lo que tenemos que hacer es crear un anarquismo así de masas, que se inserta en el movimiento de masas y qué sé yo. Pruebas de ese viraje son todas las insistencias que van entre el 89 y el 96 de los anarquistas por entrar en la Segunda Internacional. El 89 participan, de hecho, porque acá se dio, hay dos congresos paralelos, ya, de los anarquistas como buenos entristas y con hartas ganas de volver a insertarse en el movimiento social, participan en los dos congresos. Hay uno que triunfa, que no me acuerdo efectivamente cuál era el nombre, el que es presidido por Jules Guesde, creo que es el que triunfa. O sea, el que logra instalar la línea predominante. El año 91 vuelve a haber un congreso, si no me equivoco, y los anarquistas son expulsados, los sacan, sí, por la fuerza. Lo mismo en Zúrich, el año 93. En 1895 aparece este texto de Pelletier, que era un francés, que se llama Los anarquistas y los sindicatos obreros, que es un texto que yo no tengo a mi alcance, lo conozco porque es justamente un icono histórico en el debate y ideas del anarquismo, pero yo no sé si ese texto está publicado o está traducido o alguien lo tiene, y si alguien lo tiene, por favor que me lo preste. Y ya la ruptura concreta es el año 1896, donde los anarquistas vuelven a aparecer, pero no aparecen como anarquistas propiamente tal, sino que aparecen como dirigentes sindicales. Ya sobre todo hay una presencia importante de la gente de la CGT francesa, y finalmente son expulsados bajo el concepto de que la Internacional no va a aceptar a nadie que no opte por la vía parlamentaria. Entonces en ese contexto son expulsados. De hecho hay una trifulca, de hecho como que hay combo y una cosa bien mezquina, así bien miserable, pero sucedió. Eso ya ahí se acaba básicamente la participación del anarquismo en la Internacional, ya la de la Segunda Internacional. Pasando así por lo menos 10 años, en 1905 hay algo importante que no tiene que ver directamente con el anarquismo así como específico, de alguna manera, sino que tiene que ver con lo que se llama después el sindicalismo revolucionario, que es la Carta de Amiens, que es así como la declaración de principios de la CGT francesa, donde está así súper marcado la independencia de clase, la no participación de los partidos políticos y un carácter confrontacional así como con la estructura así del Estado. Entonces,
ahí pasa algo súper significativo, lo que George Sorel, que es un marxista, va a clasificar como lo mejor que le puede haber pasado al movimiento obrero es que los anarquistas hayan entrado en el movimiento sindical, porque justamente lograron instalar esa perspectiva o diluir esa perspectiva en el movimiento de masa y ya no como estructura específica. ¿Ya? En 1907, después del Congreso de 1881 en Londres, en 1907 hay un nuevo Congreso anarquista, que es propiamente anarquista, que es el famoso Congreso de Ámsterdam, y donde ya está, donde participa ya toda esta segunda generación de anarquistas famosos. O sea, uno puede considerar que la primera generación de anarquistas famosos es, qué sé yo, Proudhon, Bakunin, Gilliam, Barlin, ¿qué otro, qué sé yo? Los hermanos Reclus, y ahí el que está al filo de todo eso es Malatesta. Malatesta es un tipo que logra en parte como cruzar a las dos generaciones. Ya en 1907 estaban así los taquilleros a morir, que es como Emma Goldman, Malatesta, qué sé yo, Shapiro, Cornelissen, la presencia importante de Monate, que es un tipo también súper importante, que él venía como participar, que era dirigente de la CGT, y ahí se arma un debate. Hay un debate que tiene que ver con la continuidad de estas posiciones como sindicalistas revolucionarias, que era volver a apostar a la estructura sindical o a las estructuras obreras como los órganos organizativos por excelencia de la clase trabajadora y el espacio privilegiado de participación del anarquismo, ya medio disuelto en ese sentido, que esa es la posición que mantenía Monate así dura, y por el otro lado aparece la posición de Malatesta, que vale agregar, él siempre fue así militante activo de las organizaciones sindicales. De hecho, y aquí me pueden corregir, es en esta fecha o antes de esta fecha donde Malatesta está en Argentina, o es posterior al Congreso. ¿Lucas? ¿Lucas Chen? Bueno, no recuerdo. Parece que es después, Bueno, ¿no? no es antes, porque la fora existe en 1905 para adelante y este estuvo antes de la Convención de Refuerzo. Sí, por eso ahí, entonces, Malatesta siempre tuvo una participación activa en el movimiento sindical. En la UCI cuando pudo, que es la central sindical italiana predominante en esa fecha, y cuando él está en Argentina en relación con la gente de la fora. De hecho, ahí tiene una discusión que se replica en el Congreso con la fora en torno al carácter de las organizaciones gremiales, porque eran todavía estructuras de gremios en la fora, eso en Argentina. Y ahí se agarra con los dos principales ideólogos, que es Diego Abad de Santillán y López de Arango, que es el famoso, o sea, que muere a manos de este otro lado, que es la gente de Severino de Giovanni. Bueno, después vamos a explicar eso. Y ahí justamente el debate es sobre el carácter ideológico de las organizaciones gremiales, donde Diego Abad de Santillán y López de Arango defendían el purismo ideológico, hablaban que eran organizaciones anarquistas y qué sé yo, y Malatesta plantea que no, que los sindicatos tenían que ser amplios, tenía que haber convivencia ideológica, y los anarquistas tenían que operar en los sindicatos, pero no ser los sindicatos organizaciones anarquistas. Ese debate también se da en 1907 a propósito de un problema muy similar, que la preocupación de Malatesta es no disolver el anarquismo en la estructura sindical y tener cierto grado de participación e influencia en términos de propaganda y de lucha ideológica, ¿ya? Que es algo que Malatesta sí mantuvo por siempre. De hecho, hay unas declaraciones que son posteriores, de 1917, que están citadas en el libro de Netló, donde él justamente plantea esta misma idea como bakuninista, de que el anarquismo tiene que dar lucha ideológica en las organizaciones de masa y no ser doctrinariamente predominante en la construcción de la organización. Y a veces ese debate se repite. No hay acuerdo, en verdad, en 1907, pero se sobreentiende más o menos que las dos visiones conviven, y conviven de una manera así bastante armónica. Después entra, después ahí nos saltamos a la guerra, donde están las tristes declaraciones de Kropotkin, que apoya a los aliados, y que Malatesta le responde, y ahí el movimiento anarquista como que se entra a quebrar, por razones bien lógicas, y esto así como la descomposición orgánica, no solamente el anarquismo, sino el movimiento obrero en general, ya hasta la revolución del 17 por lo menos, hasta donde yo tengo entendido, en verdad no suceden muchas cosas importantes más allá de lo que pasa en 1907 y 1905, por lo menos en Europa. En Sudamérica están pasando cosas interesantes.
esto, después de la guerra, después de la Revolución Rusa y todo lo que pasa ahí, viene la fundación de la Comintern, o la llamada Tercera Internacional, en 1920. En 1921 se funda la Profintern, que es la sindical roja, que también es delineadita o marcadita desde Moscú, y ahí participan efectivamente en el primer congreso de la Profintern un montón de organizaciones obreras de carácter sindical con una marcada tendencia anarquista, como son las más famosas, que se yo, la CNT, ya creo que participa la UCI también italiana, y así. Obviamente, como se entendía más o menos cómo era el cuento en relación a la capacidad de mando que tenía el partido, no directamente, sino a través de las organizaciones sindicales rusas, la mayoría de los anarquistas, por lo menos los holandeses o los belgas que participan ahí, se retiran. Sin embargo, la gente de la CNT y otras, bueno, la FAU, que era la federación, no sé cómo se dice en alemán, pero era la federación de anarcosindicalistas alemana, se quedan tratando de ver de qué puede pasar ahí, pero obviamente no pasó mucho. De hecho, la gente de la CNT se enteró de los problemas del Congreso de 1922 como un año después, porque el delegado que habían mandado lo tomaron preso en Alemania, entonces no tenían cómo enterarse de nada. Pero en 1922, de la mano de españoles e italianos y de la CGT ya fragmentada, o sea, ya partía, ya se había escindido el ala anarcosindicalista de la CGT, hay un llamado a conformar así una nueva internacional de carácter sindical, ya eso es súper importante, no política. Y ahí, según los cálculos que se estiman, participan o se ven representados por lo menos 1 millón de miembros de todas las centrales sindicales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí participa la UCI, que en esos entonces tenían 500.000 afiliados, la FORA, Argentina, eso es súper importante, que tenía 200.000 afiliados, la FAU alemana con 120.000, la CGT portuguesa con 150.000, y se menciona que hay otras organizaciones menores. Pero, en mi opinión, este dato es terriblemente significativo para entender que, a pesar de lo que pasó en 1881, a pesar del ascenso de la socialdemocracia, hay un amplio bastión ya obrero con una tendencia relativamente marcada e influenciada por el anarquismo. O sea, a pesar de todo, incluso a pesar de la Revolución Rusa y del predominio, qué sé yo, de la Profintern en ciertos sectores, el anarquismo seguía haciendo presencia, sobre todo en los países donde siempre la tuvo, que son los países latinos, y después en Sudamérica, por lo menos las 2 primeras décadas del siglo XX. ¿Ya? Y eso no es menor, y generalmente eso no se le reconoce al movimiento libertario como movimiento más que como experiencia específica. ¿Por qué? Porque la experiencia libertaria, por lo menos ya en esos años disuelta en el movimiento obrero, es una experiencia de organización obrera y no es una experiencia de partidos políticos, creo yo. Entonces, en ese sentido, rastrear eso o lograr identificar de manera precisa la influencia de la línea libertaria es más compleja, porque uno igual tiene que asumir que la organización obrera, como era la UCI, la FORA o la FAU o qué sé yo, no quiere decir que todos los submilitantes hayan sido anarquistas, no tiene que ver con eso. Sin embargo, yo creo que ese espíritu es algo que está impregnado en toda la tradición libertaria desde Bakunin. O sea, la intención, o sea, aquí no se trata de unidad doctrinal, sino que se trata de unidad en la lucha, en la práctica, escuela revolucionaria, escuela de algo así como prácticas libertarias, ya más que una doctrina así propiamente tal, desde una unidad, qué sé yo, partidaria, monolítica, que es más o menos el modelo que uno conoce, con el que se relaciona, o qué sé yo, y que es lo que triunfa después de la Revolución Rusa del 17, en mi opinión. Yo creo que eso es lo que pasa con el anarquismo en Estados Unidos. Falta una historia del anarquismo en Estados Unidos, justamente porque fue un movimiento como muy de base, por decirlo así. Los intentos de reconstrucción que se han hecho son los testimonios de los viejos que en los años 20 eran dirigentes sindicales, pero más que eso, que eran dirigentes sindicales, como que no hay justamente lo que falta es el gran partido anarquista, la gran organización anarquista. Claro. Igual hay un debate como más contemporáneo, que es
que se trata de pensar un poco por qué estos movimientos efectivamente se disuelven o se diluyen o fracasan, porque la disolución a posteriori de la AIT o de las organizaciones como obreras con un marcado carácter libertario no solamente se terminan disolviendo en Europa, sino que pasa algo muy parecido en América, sí, en Sudamérica, con la experiencia, qué sé yo, de la CGT chilena, con la experiencia de la FORA en Argentina y una serie de otras así, expresiones que finalmente no logran tener continuidad, ya como las estructuras de partido que finalmente logran sobrevivir. Y ahí habría que hacer así como varias lecturas para no decir cosas como, que es lo que se suele decir, que el anarquismo representa la infancia, el movimiento obrero, qué sé yo, eso es falso, pero ahí habría que entrar más en detalle. ¿Qué más agregar? Después de esto, obviamente, ya los años, por lo menos la segunda mitad de los años 20 y el desarrollo de los años 30, pasan dos cosas fundamentales, que es la estalinización del proceso ruso y el ascenso del fascismo en Europa. Ahí los bastiones que se mantienen, obviamente, es España, luego la España revolucionaria que dura hasta el 36, que también posterior de eso asume el fascismo. Y otra experiencia muy interesante que sucede al interior de la Revolución Rusa, que también es rescatable, es la experiencia ucraniana con el ejército insurreccional magnovista, pero esto ya no, pero un movimiento que no tiene un carácter sindical como estos otros que nombré, sino que es derechamente un movimiento insurreccional campesino, ya campesinos en armas, articulados en torno a las estructuras de Soviet, colectivización de la tierra, etcétera, etcétera. La experiencia del Nabat, que es también en Ucrania, pero en el sur, que es lo más parecido a algo así como una agrupación específica anarquista, que es la mancomunión de un montón de grupos dispersos en Ucrania que intentan levantar un programa y líneas de acción hacia el movimiento de masa ucraniano. Todo esto con la conformación del Ejército Rojo y el aplastamiento por parte de los bolcheviques que declararon el soviet de Gulev-Polé como ilegal. El movimiento anarquista también se disuelve en Rusia finalmente. Ahí lo que sucede, por lo menos interesante, en los años 30 en Europa, donde ya el anarquismo está así alicaído y el predominio era derechamente socialdemócrata, a excepción de España, hay reflexiones políticas súper interesantes, discusiones en torno a las lecciones de la Rusia soviética, etcétera, etcétera, y se pueden rastrear también. Eso está en internet y hay un texto que es súper polémico que se llama Plataforma Organizacional para una Unión General de Anarquistas, que aparece el año 26, de un pequeño grupo de exiliados rusos que sacan las lecciones rusas y que ellos vuelven a plantear fuertemente el problema de la organización específica anarquista, pero ya con un contorno mucho más definido, un programa mucho más definido, incluso con elementos así para una estructura orgánica y qué sé yo, y ahí hay una polémica bien importante, pero eso más que nada restringido a Francia y a los emigrados que venían escapando de Italia, que venían, qué sé yo, que estaban en Francia o que venían de Rusia, pero no tiene mayores repercusiones en términos reales del movimiento de masa. Pero es un texto que sí se recupera en la década de los 80 y los 90 y es base un poco de las discusiones del anarquismo contemporáneo, y en ese sentido es importante, creo yo. En Sudamérica, más o menos, ¿qué estaba pasando? Creo yo que la experiencia más significativa obviamente es la FORA, ya que era el movimiento obrero argentino, por lo menos hasta el año 32, que es el golpe de Uriburu, si no me equivoco. Y está la experiencia chilena con la CGT, que eso ya en los años, los años 30 o más adelante. También hay experiencias importantes, en Venezuela, hay experiencias importantes en Perú, que se pueden rastrear. Ángel Capelletti, que no sé si es historiador del anarquismo, pero un pensador del anarquismo. Él hizo una recopilación de textos sobre el anarquismo latinoamericano que están en una antología gigante, y eso se puede revisar y está bien bueno. Y la otra experiencia interesante, pero esto ya responde a una especie de, porque a mí, por lo menos Europa, se me pierde el 22 y yo de ahí para adelante cacho muy poco. Pero en Sudamérica pasan cosas súper interesantes. Después de los años 30, por ejemplo en Argentina, se vuelve a plantear este problema de la organización específica y nace una organización súper importante, o relativamente importante, que es la FACA, la Federación Anarcocomunista Argentina, en respuesta al fracaso de la FORA
en torno al conflicto que se arma con el golpe de Estado de Uriburu, porque la salida de la FORA en torno al golpe de Estado, o sea, todo el mundo esperando que la FORA llamara a huelga general para contener el golpe. La FORA lo que dice, los trabajadores no se meten en conflictos políticos, es que nos restamos. Y efectivamente la FORA no saca a nadie a la calle, y todas las reflexiones entre el 32, 33, 34 en el movimiento argentino son en torno a ese problema. ¿Y qué hacer? Y ahí aparece la FACA por un lado y la Alianza Obrera Espartaco por el otro lado, que son como los dos grupos específicos anarquistas más importantes de Argentina después de la FORA, y ahí la FORA viene en franca decadencia, porque también hay toda una reestructuración productiva y la organización obrera se transforma, pasa de ser una estructura gremial a estructuras de carácter sindical, y la FORA siempre se resistió a dar esos pasos. Esa es la información que manejo por lo menos. Algo también súper interesante que sucede, que es en Uruguay, que el año 52 se funda la Federación Anarquista Uruguaya, que dentro de la historia del anarquismo es la organización que más ha durado, de hecho existe hasta hoy día, ya cumplieron 50 años en el 2002. Obviamente en todo ese periodo hay fraccionamientos, hay problemas, pero ellos desarrollan varios aspectos interesantes que el anarquismo se había planteado, pero no había desarrollado de manera sistemática, como el problema de la lucha armada, un problema de la revolución latinoamericana y una serie de cosas súper interesantes. Y como digo, todavía están vivos. Ellos sacaron unos libros que se llaman Acción Directa, una historia de FAO, que son 3 tomos, medios cototos, así que si alguien los quiere y le interesa, los podemos fotocopiar. Pero ese sería más o menos el panorama bien global y general de la experiencia libertaria. Y antes de la FAO estaba también interesante la FOI. Bueno, la FOI. Que da cuenta como de la estructura regional latinoamericana que pretendía el forismo, claro, en general. De hecho, hay contactos en Chile, la FORCH tiene que ver con la eso. FORCH, la FOI, la FORCH. Federación Obrera Regional. Claro, que eran regionales, porque antes la FORA era FOA. Y le bajó el internacionalismo, no, si no queremos la parte, porque una región del mundo. La región de la información de la región de Chile. Eso en términos bien general. ¿Alguna duda? Porque la idea es generar un mapeo más que si quiere profundizamos algo. En los años 60 hay un resurgimiento del anarquismo en Europa o no, o lo que hay son otras formas, digamos. Sí, ¿O hay una tradición que se reconozca como anarquista? Sí, los datos que yo manejo es que en Francia hay después de la Segunda Guerra